Gracias. Déjame darle aquí. Karen. Gracias a todas por estar presentes. Buenos días. Concluimos esta semana de Esteban. Como bien vimos, hay muchas características en Esteban que queremos, ¿verdad? Queremos fortalecer, que necesitamos algunas crecer. Ahí me veo yo. Y me encanta Dios porque Él utilizó a alguien con el cual nos podemos relacionar. Tal vez pensamos en un Jesús y decimos, pues ese es Dios. Él puede con todo eso. O un Pablo, ¿verdad? Un Pedro que caminó con Él. Y pensamos que esa línea directa como que ahí nos va a ayudar. Pero nos quitó las excusas. Eso veo yo cuando nos puso Esteban, escogido así como nosotros fuimos escogidos. Él no caminó con Jesús, pero vemos algo muy importante y como menciona nuestro hermano Wagner, el ejemplo que él vio en Jesús y en sus discípulos no lo tomó en vano. No fue en vano para él y por eso vemos todas esas cualidades y lo que nos gustó, lo que nos impactó en su vida. Antes que de comenzar, voy a hacer una pequeña oración para que Dios, ¿verdad?, me ayude en esto. Señor y Dios Todopoderoso, gracias por esta mañana, mi Señor, que nos permites compartir de tu palabra, edificarnos, ayudarnos mutuamente, Padre, comer, mi Dios del cielo, del alimento de nuestro espíritu, mi Señor, y de nuestra mente, de nuestra alma. Gracias, mi Dios, por los ejemplos que tú pones en la palabra. Definitivo que a través de Esteban, mi Señor, aunque no dice mucho en la Biblia, con su vida, Padre, dice de su dependencia de ti, mi Señor. Abre nuestros ojos a tu palabra, nuestros oídos, mi Señor, para poder aprender, mi Dios amado, a cómo mantenernos en esa firmeza de convicciones, independientemente de las situaciones, mi Señor. Dirígeme, mi Dios, a través de estas escrituras y seas tú, mi Dios, acompañándonos en este tiempo, con la tecnología también y con todo el proceso. Gracias, Padre, por escucharnos y es en el nombre de tu amado Jesús que te pedimos todo. Amén. Voy a empezar a compartir aquí. Esteban, sus convicciones conmovieron al mismo Jesús. Y eso es lo primero que nos menciona, ¿verdad, Wagner, como título? Esas convicciones que pusieron a Jesús de pie, que él lo vio de pie. Y esas convicciones definitivo vienen de algún lugar. Y gracias a Dios que nos ha dejado la receta para tener unas convicciones así. Dice en la escritura, Mateo 7, 24 al 25, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó sobre la roca. Construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Me gusta esta parte que dice con todo en esta versión. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Y definitivamente que las convicciones de Esteban estaban ahí sobre la roca, porque vimos, ¿verdad?, lo que tuvo que enfrentar. Vimos su determinación al hablar, vimos también su entrega en el servicio y todo eso no viene de una misma naturaleza, sino viene de dónde está tu firmeza. Y la Biblia nos dice que cuando se construye sobre la roca, puede venir todo. Puede arrasar todo, pero vamos a permanecer firmes. Y esa firmeza de la roca nos da esos resultados que vimos.
Vimos que era recto, fiel, valiente, compasivo, héroe, estudioso, sabio, fuerte. Había seguridad en él también. Y todo eso, ¿verdad? Porque él tomó el ejemplo de Jesús, tomó las escrituras como su norte, como su roca, construyó sobre ellas. Y algo que me llevo, ¿verdad? De este estudio de Esteban, como habló Evelyn, son 3 booster. Aquí también hay 3. Tenemos 3 de todo. Y tomé estos 3 ejemplos que vi en Esteban para compartirles esta mañana, ¿verdad? De sus convicciones. Primero que todo, que eran firmes en la palabra. Todo comienza en la palabra. Dice la escritura en Hechos 6:5, escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Versículo 8, Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Y vemos que Esteban, como hablé al principio, no caminó con Jesús, no estuvo con los 12, sino que fue evangelizado y él aprendió de la palabra y él aprendió de los ejemplos. Su fe vino de la palabra, su nutrición del espíritu también, y en eso y en esa palabra fue que se produjo este fruto de Esteban, que queda plasmado en la Biblia. Y es interesante que hay poco de Esteban, como mencionaron, ¿verdad? Pero con lo poco que se dice, vemos su ejemplo. Con lo poco que se dice, vemos su vida, que habla mucho de su seguridad. Y su seguridad viene de la palabra de Dios. Viene de esa roca, de esa firmeza, de las promesas de Dios. Definitivamente del tiempo con Dios. Ahí parte todo. Jesús lo hacía. Jesús tempranito se iba con Dios a orar, a pedirle, a entregarle todo. Y también recibía todo de su Padre. Esto es algo que definitivo no es cuestión de la mañana, ¿verdad? Ese tiempo con Dios cuando sea necesario. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche, puede ser antes de una entrevista, puede ser en el momento que tu alma lo requiera. Vemos que Jesús siempre dependía de Dios. Y es lo que vemos en Esteban. Es lo que dice su vida. Es lo que dice su ejemplo. Firme en la palabra. Romanos 10:17 nos habla. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. En versión, traducción, lenguaje actual. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Y es que vimos, ¿verdad? Todo lo que pasó Jesús y cómo Dios siempre estuvo con él. Vimos también cómo Esteban caminó oyendo el mensaje y siguiendo el mensaje, alimentando su espíritu, alimentando su vida, sometiendo su naturaleza pecaminosa también en esos tiempos con Dios, ¿verdad? Viendo lo que necesita ser transformado y poniendo la fe en que no es lo que yo soy, sino es lo que Dios ve y lo que me dice que puedo hacer. Por eso es importante el grabarnos como Dios siempre nos dice su palabra en la mente, porque podemos estar escuchando muchos mensajes en nuestra mente, en nuestro alrededor, en nuestro trabajo, ¿verdad? Dejarnos llevar por lo que vemos, lo que queremos, poner nuestra confianza en otras cosas, en lo que sé, en lo que aprendo, en lo que me capacita el mundo, pero no en lo que Dios me capacita y me prepara, porque me prepara para todo. Confiar en que lo que Él dice en su palabra, Él lo hará.
Y así vemos que vivió Esteban. Esa firmeza en él, en todo lo que hacía, venía de la palabra de Dios. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué mensaje te dice tu mente? Tus inseguridades, si es que tienes inseguridades, pueden venir a nosotras inseguridades porque posiblemente vemos nuestras limitaciones, nuestros errores. No somos nuestros errores, ¿verdad? Dice que la fe viene de como resultado de oír el mensaje. Y si el mensaje de nuestras inseguridades es mayor, pues sabemos que tenemos que comer más de la palabra. Salmo 12 del 6 al 8 dice, Dios mío, tú siempre cumples tus promesas. Lo has demostrado una y otra vez. Tus promesas son valiosas. Sus promesas son más valiosas que plata refinada. Y podemos también ver esta escritura en Esteban. Sabemos que él conocía la palabra porque habló ahí de Abraham, Moisés, se los recitó. So que no dudamos que también era su firmeza en las promesas de Dios, sin dudar de cada una de ellas, de cualquier situación que enfrentó, atacarla con una promesa. Como dice la Biblia, sacar una espada para cortar con todo lo que se oponga al mensaje que Dios nos lleva, con todo lo que quiera levantarse en contra de lo que es la promesa de Dios y la seguridad que nos da a través de ella. Para mí que eso ayudó en esas convicciones de Esteban que eran firmes, que eran convicciones que conmovieron a Jesús. Otra cosa y otro booster que veo en la vida de Esteban es su deleite en hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, básicamente. Hechos 6, 2 al 4 dice, de manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración. Y es interesante porque, como mencionaba Evelyn, el miércoles no sabemos cómo estaba esa gente. Sabemos que había molestia porque no todos estaban siendo atendidos bien. Había un poquito como que de favoritismo. So que no era un escenario tranquilo. Había personas molestas y donde hay personas molestas, muchos en verdad no queremos estar. Sabemos lo que podemos confrontar y no sé si piensan al igual que mí. Si me vienen con esto, ya yo le tengo con qué le voy a responder. Pero vemos que Esteban no fue así. Él tampoco dijo, espérate, pero no me enviaron a orar y a enseñar, que eso es como que más easy going. Él hacía la voluntad de Dios. Él vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Él con lo que tenía pudo enfrentar y sabemos que lo hizo bien porque el relato lo habla, ¿verdad? Hubo fruto. Pudieron los discípulos, ¿verdad? Los apóstoles seguir con la evangelización, no tuvieron que regresar. Espérate, que estos hicieron aquí un revolú, esto no está corriendo, tengo que volverlo a agarrar. No. Esteban pudo hacer la voluntad de Dios. Y me imagino que fue esta escritura algo que le ayudó. Dice en el Salmo 32:8, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Dime, si es así, podemos. Si es así, en verdad, Dios nos está ayudando grandemente. Dios es el que nos instruye en todo lo que nos envía a hacer.
Dios es el que nos ayuda, vela por nosotros, nos da el consejo, todo se lo podemos presentar a Dios en nuestro tiempo. Cualquier reto, cualquier tarea que Él nos encargue, Él también nos va a ayudar a hacerlo. Y eso es lo que vemos en Esteban, ¿no? Esa fluidez de trabajar con las personas en cualquier circunstancia. Y pudo hacer bien el trabajo. Como dice Colosenses, ¿verdad? Todo lo que hacía, lo hacía para Dios. Y eso es lo que Dios nos capacita para hacer. El tercero, no menos importante, su deleite en el Señor. Veo su deleite en el Señor y me anima y me reta porque cuando tuvo la oportunidad de hablar, él habló. Para mí que habló de más, yo diría como que está hablando mucho, él desde allá no es necesario. Pero era un hombre dirigido por el Espíritu, o sea, no era que él estaba hablando por lo que le daba la gana. Dice en Hechos 6, 8 al 10, Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría y Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Y vemos ahí que definitivo dirigido por el espíritu. Cuando el espíritu nos dirige, Dios también nos ayuda a lo que debemos hacer. Se lo dijo a Moisés, ¿verdad? Ayudó a Nehemías, ayudó a todo aquel que le pidió que interviniera, ayudó a Esther. Y Esteban lo sabía. Sabía, ¿verdad?, que él, dirigido por el Espíritu, iba a poder hablar y completar, ¿verdad?, lo que hablaba. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobarde, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una vida cristiana. Es el Espíritu el que nos capacita y nos ayuda en eso. Y veo ahí como Esteban, dirigido por el Espíritu y su deleite en Dios, aprovechó las oportunidades, ¿verdad? Porque él no se quedó callado ante una oportunidad. Él lo venció y lo conquistó. Él no dejó pasar por alto el hablar de la palabra. Él no dejó pasar por alto el mostrar lo que Dios había hecho en la vida de todos estos hombres y de sus promesas y de su plan. Esto me acuerda una anécdota que tuve en mi trabajo de aprovechar las oportunidades. Y fue una compañera, yo tengo té en mi trabajo, me gusta a veces tomarme un tececito y por lo general son bien aromáticos y llega esta compañera y le da el olor a té y hace un comentario en voz alta de que, ay, me tomaría un té. Y para mí yo pensé, esta cachetera quiere coger un té mío. Pero vemos en Esteban ese deleite en la palabra, ¿verdad? De que vio la oportunidad de hablar de Dios. Él sabía que Dios es el que hace los cambios. Él solamente habló de Dios. Él confiaba en Dios. Jeremías 17, 7 al 8. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Y eso vemos en Esteban, porque luego de ese discurso, ¿verdad? Y hoy que estamos nosotras aquí, vemos ese fruto.
Vemos el resultado de su confianza en el Señor, de su esperanza, de dónde él se alimentaba, dónde estaban sus raíces, dónde necesitaba mantenerse unido para dar fruto. Aunque haya calor, ¿verdad? Aunque la situación se puso difícil, él dio fruto. Él no se intimidó. Su deleite en Dios era más, era su meta, era su norte. Hechos 7, 55 al 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y esto me hace pensar también en ese deleite que él sabía para dónde iba. Él sabía a quién finalmente iba a rendir cuentas, como nos dice la palabra, porque al ser lapidado, al él, yo me imagino que ver esas caras transformándose, mirándolo mal, ese escenario ya hostil, él no pidió salir. Él no se aferró a la tierra. Él no reclamó a Dios. Él no pidió ser rescatado. Él estaba tan tranquilo con la voluntad de Dios. No dudo que supiera, ¿verdad?, que iba a morir si ya estaba ahí. Pero él sabía a dónde iba. Dice: ¿a quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti. Contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. Y eso me hace pensar, o sea, sabemos a dónde vamos. Y eso es lo que nos debe llenar. Ahí nuestras convicciones siempre van a estar firmes. ¿Por qué? Porque hemos visto, ¿verdad?, que gracias a Dios nos ha equipado con todo. Así como equipó a Esteban, nos ha equipado, nos ha ayudado, nos ha dejado todo lo que vamos a necesitar en este caminar, en lo que enfrentemos. Nuestras convicciones, así como Esteban, van a conmover a Jesús y conmueven a Jesús. Todo lo que necesitamos, ¿verdad?, Él nos los ha dejado en la palabra para seguir creciendo en nuestra relación con Él y enfrentando cada reto, como dice la Escritura, con nuestras convicciones sobre la roca, sobre la palabra, con nuestra confianza en Dios, haciendo su voluntad. No siempre es buena, no siempre nos gusta, lo sabemos, pero ahí viene el Espíritu. En todas las Escrituras hablaban del Espíritu, que Esteban se dirigía por el Espíritu, porque si en nosotras no va a estar, en nosotras no va a estar. Nuestra naturaleza puede ser débil, tiende a ser débil, pero Dios es el que nos ayuda en eso. Y gracias a Dios por Él, Él sabe lo que necesitamos. Para terminar, ¿verdad?, me gustaría si Arlene pudiera leer esta escritura. El micrófono. Perdón. Ahora sí. Primera Timoteo 6, 11 al 12. Pero tú, Timoteo, estás al servicio de Dios. Por eso, aléjate de todo lo malo. Trata siempre de obedecer a Dios y de ser un buen discípulo de Jesucristo. No dejes de confiar en Él y ama a todos los hermanos de la iglesia. Cuando enfrentes dificultades, ten paciencia y sé amable con los demás. Invita al deportista que se esfuerza por ganar la competencia. Haz todo lo posible por ser un buen discípulo de Jesucristo y recibirás el premio de la vida eterna. Dios te llamó y te prometió esta vida cuando delante de mucha gente anunciaste que habías confiado en Dios. Amén, gracias por eso. Y ese es el ánimo, ¿verdad?, que nos deja
Pablo en la palabra. Ese es un ánimo para todas, en verdad que sí. Me animan esas palabras y me encaminan, me guían y nos ayudan. Pienso que nos ayudan a tener la receta para poder vencer todo lo que enfrentamos y de más está decir que vemos a cada día un escenario totalmente diferente, que Dios nos deja ver que no está en nuestro control lo que pasa, pero sí en las decisiones que tomamos y cómo vamos a enfrentar cada uno de estos retos. Así que muchas gracias por su tiempo. Antes de terminar, quiero compartirles una canción. Me gusta mucho y me ayuda también a mantener ese enfoque que a veces se hace difícil, pero espero que les guste y les sea también de ánimo. Amén.